Gloria a Dios. Vamos a estar de pies, hermanos. Cierra tus ojos y dile: Espíritu Santo, habla mi vida de una manera especial. Cierra tus ojos y comienza a hablar con tu Padre. Comienza a hablar con tu Padre Celestial, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Comienza a adorar a Dios. Comienza a bendecir su nombre. Hay más de Dios para ti, hay más de Dios para ti. Dile: Señor, necesito que me llene. Necesito que me sature con tu Espíritu Santo. Oh, te bendecimos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Espíritu de Dios. Díselo, díselo. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Espíritu de Dios. Te bendecimos. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas y por lo que vas a continuar haciendo en nosotros. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Amén, amén. Pueden tomar sus lugares. Todos sabemos que durante todos estos días hemos estado estudiando una serie, la cual hemos titulado Los secretos de la fe. Amén. Y hoy vamos a continuar con esta serie. Esta es la sexta enseñanza sobre este tema. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, y mantenga su Biblia abierta en esa escritura, que es la que vamos a estudiar hoy con profundidad. Y también abra su Biblia con nosotros en 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 14. Esas son las dos citas bíblicas que vamos a analizar en el día de hoy. Es de suma importancia que nosotros entendamos que la fórmula de la fe en acción puede aplicarse para recibir el Espíritu Santo, al igual que para recibir cualquier regalo de Dios o cualquier don de Dios. De manera que en las lecciones anteriores hemos estado hablando acerca de cómo la fe es un hecho, de cómo nosotros podemos alcanzar grandes cosas cuando comenzamos a aplicar y a practicar lo que la palabra de Dios dice. Son muchos los milagros de sanidad que han sucedido cuando la gente actúa y se mueve en su fe. Son muchas las promesas que se hacen realidades en nuestras vidas cuando la persona comienza a creerle a Dios con todo su corazón. De manera que son muchas las personas que han recibido de Dios como el resultado de creerle a Él y de moverse por fe. Y lo mismo es aplicable para recibir el bautismo del Espíritu Santo. La salvación, de hecho, la hemos recibido por la fe. La sanidad la recibimos por la fe. Las bendiciones materiales, económicas, también las recibimos por la fe. El bautismo en el Espíritu Santo también lo recibimos
por fe. Y yo pregunto en esta noche, ¿cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo? Levanten sus manos los que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, amén. Esta noche aprovéchese porque hay una unción poderosa para que hoy usted pueda dar ese paso de fe y ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Dígale al que está a su lado, te toca a ti recibirlo ahora. Te toca a ti recibir esa dotación. Te toca a ti por fe recibir esa unción. Hechos capítulo 19, versículo 1. La palabra dice: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, oye lo que dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Diga conmigo: vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando usted comienza a estudiar el libro de los Hechos, usted podrá notar que después que el Espíritu Santo descendió el día del Pentecostés, los discípulos siempre preguntaban lo siguiente. Ellos preguntaban: ¿recibisteis el Espíritu Santo? En otras palabras, usted comienza a observar en las Escrituras que casi siempre ellos preguntaban: ¿te ha dado Dios el Espíritu Santo? ¿O recibisteis el Espíritu Santo? Amén. Es la pregunta que ellos hacían: ¿te ha dado Dios el Espíritu Santo? ¿Has recibido el Espíritu Santo? De manera que imperaba en algunos grupos una falta de entendimiento y de conocimiento, porque habían personas que, a pesar de que habían sido bautizados en agua, que era el bautismo que propagaba o que propagó el apóstol Juan, habían personas que ni siquiera sabían si había Espíritu Santo. Oye eso, ni siquiera sabían si hay Espíritu Santo. Entonces, por eso el apóstol Pablo, cuando se encuentra con estos hermanos, le hace esa pregunta: ¿recibieron ustedes ya el Espíritu Santo? Como diciendo, el recibir el Espíritu Santo tiene que ser algo prioritario. O sea, después que una persona se entrega a Jesús, después que una persona nace del agua y del Espíritu, después que una persona va a las aguas del bautismo y se bautiza y da testimonio público de su fe, Pablo nos da a entender, y los apóstoles del libro de los Hechos nos dan a entender, que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia subsiguiente a la salvación. En otras palabras, ya tú eres salvo, ya tú has nacido del agua y del Espíritu. Ahora te toca no solo andar en el Espíritu, sino recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén.
Tú debes procurar esa unción. Gloria a Dios. De manera que depende de nosotros el recibirlo. Eso es algo que uno mismo tiene que preocuparse y procurar, porque depende de ti el tú recibirlo. Porque acuérdate que se recibe por la fe. La salvación el Señor te la ha dado por la fe, pero usted debe pasar al frente y confesar con sus labios que Jesucristo es el Señor. Debe ser un acto voluntario, usted pasar y decir: yo hoy recibo a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Entonces por fe usted es salvo. Igualmente, para recibir sanidad divina, sanidad del cuerpo, usted tiene que moverse en fe, creyéndole al Señor que ya Él lo sanó, y entonces usted va a recibir sanidad. De la misma forma, para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, usted tiene que procurar esa dotación, interesarte por ese regalo, procurarlo y recibirlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Algunas personas dicen: pero ¿y es tan fácil recibir el bautismo del Espíritu Santo? Porque cuando usted lee la Biblia y lee el versículo que hemos leído, Hechos capítulo 19, te das cuenta que el encuentro que el apóstol Pablo tuvo con esos hermanos fue espontáneo. No fue un encuentro planificado. De hecho, es la primera vez que el apóstol Pablo lo ve a ellos, y es la primera vez que ellos ven al apóstol Pablo. Fue un encuentro divino, un encuentro maravilloso. Y desde que el apóstol Pablo lo ve a ellos y ven ellos el interés por las cosas de Dios, el apóstol Pablo le pregunta: ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Ya ustedes recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Y ellos entonces le contestan al apóstol Pablo: no, solamente hemos sido bautizados en agua. Entonces Pablo le da a entender a ellos que ese bautismo es el bautismo de Juan, que era un bautismo para arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. Significa un cambio en tu forma de pensar. Significa un volverse hacia Dios. Es como cuando alguien va caminando por un camino y reflexiona y se da la vuelta. La palabra metanoia, la palabra arrepentimiento, un cambio de actitud, un volverse y un dirigirse hacia Dios. Y ya ellos habían hecho eso, porque eso es el requisito para la persona recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es el requisito, pastor, para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Ser salvo, nacer de nuevo, arrepentirse con todo el corazón. Y ya ellos calificaban para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero Pablo se sorprendió cuando ellos le dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y yo quiero que tú me escuches en esta noche con un oído espiritual. Que no solamente escuche la letra de este mensaje, de esta palabra, sino que te vaya más allá de tu forma de pensar. Porque la palabra dice y da a entender con claridad que ellos no sabían que el Espíritu Santo existía. Y ustedes tienen la ventaja que sí saben que el Espíritu Santo es real y que existe. Pero ellos no tenían esa ventaja. Ellos no tenían esa enseñanza. Ellos no tenían esa revelación. ¿Y cuál es el punto? ¿Dónde yo quiero llegar? Bueno, la palabra dice que ellos dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y cuando el apóstol Pablo le desata el Espíritu Santo, ellos lo recibieron.
y comenzaron a hablar en lenguas ahí mismo y comenzaron a profetizar. Yo no entiendo qué es lo que está pasando con esta generación, que lo ha complicado todo. Escuchan sobre el Espíritu Santo, le hablan sobre el Espíritu Santo y aún así no hablan en lengua y no profetizan. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Se le ha hablado tanto a la juventud sobre el Espíritu Santo. Se le han dado tantas enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Y tú le preguntas, ¿tú hablas en lengua? No. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Sí. ¿Y quién te dijo que tú lo tienes? Si la evidencia externa de una experiencia interna es el hablar en lenguas. Si usted no habla en lengua, si usted no profetiza, si usted no hace nada, todavía no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Porque es la evidencia, según la Biblia, es la señal física de una experiencia espiritual. Diga conmigo, el hablar en lenguas es la señal física de una experiencia espiritual. Porque recuerda que Dios es un espíritu. Dice la Biblia en el inglés, que me gusta más la versión King James. En inglés me gusta más que la versión Reina Valera, porque la versión Reina Valera dice que Dios es espíritu. Y si usted agarra y comienza a investigar basándote en la Reina Valera y basándote en eso de que Dios es espíritu, un espíritu puede ser cualquier cosa. Una influencia, una atmósfera. Pero la palabra dice que Dios es un espíritu. O sea que Dios tiene una personalidad divina y espiritual. Amén. El Espíritu Santo es una persona que tiene un cuerpo espiritual y es divino. O sea que cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted no está recibiendo una simple influencia. Usted no está recibiendo un simple corrientazo, como hay gente que piensan. Usted no está recibiendo una cosa. Gente que dice, ay, sentí una cosa, se me puso la piel como de gallina. No. Usted está recibiendo la tercera persona de la Trinidad. Usted está recibiendo la tercera persona de la deidad y se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Pastor, usted lo está explicando muy fácil. Y es tan fácil recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es tan fácil como lo dice la Biblia. La Biblia dice que desde que ellos creyeron, recibieron. Y la pregunta es, ¿tú crees? Pues ahorita cuando te digas reciba, tienes que hablar en lenguas. Ay, pastor, ¿cómo? ¿Tengo yo que hablar en lengua? Claro, porque el Espíritu Santo no habla en lenguas. Esa es otra confusión que hay en la iglesia y en muchos círculos religiosos. Hay gente que piensa que es el Espíritu Santo que habla en lenguas. No es el Espíritu Santo, eres tú el que la habla. El Espíritu Santo te da el denuedo, pero tú eres quien la habla. Tú eres el que tiene el control sobre el Espíritu de Dios que está en ti. Amén. Amén. Yo he llegado a lugares donde percibo en el Espíritu, en el mundo espiritual percibo que hay una buena atmósfera para comenzar a profetizar. Porque esa es otra cosa. Todo esto es espiritual. Y hay climas y atmósferas que se crean en el mundo espiritual para que la palabra de Dios no caiga por tierra. Para que la palabra profética no se la lleve el viento. Hay que crear un oído espiritual
Y para crear un oído espiritual hay que crear una atmósfera. Lo mismo sucede para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hay que crear una atmósfera y hay que ponerte en sintonía con el Espíritu. Porque Dios no le habla a la mente, Dios le habla a tu espíritu. Dios no trata con la carne, Dios trata con tu espíritu. Porque la mente tiene que ser continuamente renovada para que pueda entender un poquito las cosas que son de Dios. Pero cuando Dios trata contigo en el espíritu. Amén. Las cosas espirituales son tan reales como las cosas materiales. Y yo lamento que no haya gente anotando acá. No, pastor, yo escucho los audios después. Ok, pero siempre es bueno anotar, porque lo que se anota no se olvida. Tú escuchas el audio y se te olvida. Tú ves el video y se te olvida. Pero lo que tú anotas lo asimila, porque lo lee constantemente. Y las cosas espirituales son tan reales como las cosas materiales. O sea, el mundo espiritual es tan real como la silla donde tú estás sentado. El mundo espiritual es tan real como este podio. Entonces es por fe que no solo se recibe el bautismo del Espíritu Santo, sino cualquier don espiritual. Porque hay gente que me ha dicho: ay, pastor, yo quiero el don de palabra de ciencia, ese don me llama mucho la atención y yo lo quiero. Pues si tú lo quieres, tienes que recibirlo por fe, porque ellos están disponibles para todo el mundo. Incluso Pablo te aconseja y te dice: procura los mejores dones. No es que haya un don mejor que otro. El contexto es el siguiente: tienes que procurar el don que tú estás anhelando. El regalo que tú anhelas, procúralo. Ahora, hay gente que quieren el don de palabra de ciencia para ellos creerse la superestrella. Porque el don de palabra de ciencia es uno de los dones de revelación. Y si yo me conecto ahora mismo con ese don, yo fluyo ahora mismo con ese don, porque yo lo tengo, el don de palabra de ciencia. Pero casi nunca lo uso en la iglesia, porque casi conoce todo el mundo. Conozco casi la mayoría de hermanos y casi no fluyo en ese don. Yo fluyo mayormente en el don magisterial de la enseñanza, porque yo estoy jugando un papel de formar la iglesia, de equiparla para luego enviarla. Pero cuando yo voy a un lugar a predicar, entonces yo fluyo en esos dones de revelación, porque es un don que impacta y que afirma a muchas personas en la fe, porque saca las cosas que están ocultas a la luz. Y ese don no se usa para avergonzar a nadie, sino para edificar personas. Hay gente que lo usan para avergonzar y están deseando que Dios les revele algo raro para ellos tirarlo de una vez al público, porque lo que andan buscando es view, lo que andan buscando es cámara, lo que andan buscando es fama. Entonces, si tú vas a procurar ese don con la intención de buscar fama o de ser visto o reconocido, te va a costar recibirlo. Casi siempre Dios nos mete en la escuelita de la humillación, de la formación del carácter, para luego darnos algo que nos convenga a nosotros. Porque yo he visto gente forzando el asunto, queriendo fluir en el don de palabra de ciencia sin todavía tener el don. Otros quieren hablar en lenguas sin todavía recibir el bautismo del Espíritu Santo. No hay manera de que usted hable lenguas espirituales, porque cualquiera habla en lengua, pero vamos a ver si es espiritual esa lengua. Porque hay lenguas aprendidas.
hay lenguas mecánicas y hay talalar, gente que lo que están es talareando. Entonces hay gente que quieren hablar en lengua sin todavía tener una experiencia espiritual, sin todavía tener el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablan en lenguas, nadie se edifica, porque ni unción tiene la lengua. Nada, no hay nada. Tú te das cuenta como que es algo mecánico. ¿Por qué? Porque no has recibido todavía el bautismo, y eso se recibe por fe. Y debe haber evidencia de que tú lo tienes. Ay, ¿cómo yo sé que tengo el don de profecía? Bueno, si lo que tú profetizas, lo profetizas de verdad, y la gente confirma, wow, lo que él me dijo es verdad. O si tú profetizas algo y lo que tú profetizas se cumple con el tiempo. Si fulano me profetizó y se cumplió lo que me dijo, es profeta. ¿Te das cuenta? Igualmente, si alguien está fluyendo en el don de palabra de ciencia, de una vez la gente se dará cuenta que está fluyendo en un don de revelación, porque no hay manera de que esa persona conozca lo que está diciendo sin que Dios se lo haya revelado primero. Entonces, tanto el bautismo del Espíritu Santo como cualquier don espiritual se recibe por fe. La gente anhela el don de palabra de ciencia, pero casi siempre el don de palabra de ciencia trabaja con el don de palabra de sabiduría. Pero nadie quiere el don de palabra de sabiduría, porque la gente lo que quiere es brillar. ¿Me están entendiendo? La generación de ahora lo que quiere es estar brillando, llevarse la atención del público, porque es verdad, es un don que llama mucho la atención. Yo le llamo a ese don el imán, porque ahí aparecen detrás de ese don de que le hablen tanto los cristianos consagrados como los cristianos brujeros, porque hay gente que son brujas en la iglesia, que les gusta que le digan de todo, es brujeando que están. Lo que pasa es que la brujería está transformada. Hay gente que literalmente consultan a los profetas y viven consultando a los profetas como que eso se vale ya en esta dispensación. Dígale al que está a su lado, en esta dispensación ya no se vale consultar a los profetas, porque ya ese modelo caducó. ¿Están entendiendo? Dígale al que está a su lado, ese modelo ya caducó. En el Antiguo Testamento habían videntes, y Dios permitía que esos videntes fueran consultados, porque esos videntes eran los representantes de Dios aquí en la tierra. Pero en esta dispensación no se pueden consultar a los profetas, porque ya los profetas no son videntes. Ahora, el profeta es vidente cuando tiene los dones de revelación, como el don de palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría. El don de palabra de ciencia, cuando se manifiesta, revela los acontecimientos del pasado y los acontecimientos del presente. Nunca revela los acontecimientos del futuro. Y este don envuelve personas, lugares, cosas y circunstancias. Por eso cuando uno comienza a fluir en ese don de revelación, uno le dice a la persona, yo estoy mirando tu casa y yo veo que la puerta es así y la sala está pintada de esta manera, y ahora entro a tu habitación y puedo ver tu alcoba, tu cama, porque está fluyendo en el don de palabra de ciencia que envuelve acontecimientos del pasado. El profeta lo que hace es que en el mundo espiritual comienza a moverse y a explorarlo, y se va al pasado, porque en el mundo espiritual el tiempo cronológico no existe, y cuando tú entras al mundo espiritual todo te resulta como si fuera en el presente. Por eso cuando el profeta sale de esta dispensación, de este ambiente normal, cronológico, y comienza a ministrar desde una dimensión diferente, espiritual, comienza a ver las cosas desde una óptica completamente diferente, y la gente llora,
la gente se admira, la gente se sorprende y el pueblo es edificado. Desde que el profeta comienza a equivocarse fue porque bajó de la dimensión donde estaba. Porque hay profetas que se equivocan, y el hecho de que se equivoque no significa que no es profeta. Fue que no pudo discernir todos los misterios que Dios en ese momento, en cuestión de segundos, le estaba revelando. Porque las informaciones Dios las revela en un segundo, aunque tú dure una hora hablando de esa información. No sé si usted me está siguiendo. Cuando Dios te da una pequeña cápsula de revelación, esa pequeña cápsula que dura menos de 3 segundos, puede que a ti explicarla te dure alguna media hora. ¿Te das cuenta? Porque eso es el mundo espiritual. Y todo lo que le estoy mencionando en el día de hoy se recibe por la fe, incluyendo el bautismo del Espíritu Santo. Todo es por fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Le quería desatar unos secretos, pero todavía no es el tiempo. Amén. Ahora, los que quieren el don de palabra de ciencia tienen que pagar el precio primero. Un aplauso fuerte al Señor. Dígale al que está a su lado, tiene que recibir el bautismo por la fe. Amén. De manera que la Biblia dice que esos muchachos comenzaron a hablar en lenguas y comenzaron a profetizar. Y yo le pregunto a la audiencia en esta noche, ¿quiénes hablaron en lenguas? Ellos. No dice que fue el Espíritu Santo, dice que ellos comenzaron a hablar en lenguas y comenzaron a profetizar. ¿Quién comenzó a profetizar? ¿El Espíritu Santo o ellos? ¿Y por qué? Porque una vez tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, tú comienzas a profetizar. Porque el bautismo del Espíritu Santo, te voy a desatar esta para que te goce. El bautismo del Espíritu Santo le abre las puertas a todos los demás dones. O sea, ya tú tienes todos los dones. Ya todos los dones se te fueron entregados. Lo que pasa es que hay que recibirlo por fe. Hay que recibirlo por fe. Oye lo que dice Hechos capítulo 10. Abra su Biblia en Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46. Porque hay gente que me está mirando con los ojos medio raros. Le dije que no entienda esto con la mente, entiende esto con el espíritu. Hechos capítulo 10, versículo 44 hasta el 46. La palabra dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Está hablando de gente que se convirtió esa misma noche. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían. ¿Por qué se dieron cuenta que ellos recibieron el bautismo? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Por eso una gente que me diga a mí, yo estoy lleno del Espíritu Santo, si no habla en lenguas y si no profetiza, embute. No tiene el bautismo del Espíritu Santo, embute. El Espíritu Santo es una persona que se recibe por fe, así como la salvación. Así como usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo también se recibe por fe. ¿Cuál es la señal física de que usted ha sido salvo? Los frutos dignos de arrepentimiento. La gente comienza a observar el cambio externo y dice: Josué se convirtió de corazón.
Natalia se convirtió porque Natalia bailaba mucho en la discoteca y ahora está en la iglesia. Está dando fruto. Alexander se convirtió porque Alexander era así y ahora mira cómo está en la iglesia. Rudy se convirtió porque Rudy cargaba hasta la cruz en la iglesia católica y ahora está adorando a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Son señales físicas de que usted ha sido salvo, de que usted se ha sido transformado. Entonces la señal física, la señal física de que una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, el profetizar y hablar en lenguas. Ahora váyase conmigo a Hechos capítulo 19, versículo 6. Hechos 19, versículo 6. Dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban en lenguas y profetizaban. Dice que el apóstol Pablo, ¿qué hizo? Le impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos sintieron el poder de Dios antes de hablar en lenguas. Ellos recibieron el bautismo antes de hablar en lenguas. Sintieron esa unción antes de hablar en lenguas. Ellos sintieron ese poder fluyendo antes de hablar en lenguas. Y dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Hay gente que dice: pero pastor, tengo mucho tiempo buscando la unción y no la encuentro. Una vez un hermano me dijo: tengo 2 años en el altar clamando al Señor para que el Señor me bautice y yo pueda hablar en lenguas. Y tengo 2 años buscando el Espíritu Santo. Y yo le dije: la palabra dice que el que busca halla. Tú tienes 2 años andando por el altar pero no buscando nada. Tú tienes 2 años. Porque hay gente que dicen: aquí estoy vigilando en la iglesia. Mentira, durmiendo, roncando. Es que están. Es roncando que están. Y le dije: tú tienes 2 años pero andando por el altar, dando vueltas sin sentido. Porque la palabra dice, y no se equivoca la palabra, que el que busca, halla. La Biblia dice: buscad y hallaréis. Así que no me vengan con ese cuento. Y hay muchas cosas, pero se las voy a explicar por parte. No quiero alargar tanto este estudio. Tú sabes la bendición que es hablar en lenguas. Y tú sabes la molestia que causa en los oídos hablar una lengua falsa. Una vez yo estaba orando por un hermano, una cosa rara. Y yo me ponía así, y me ponía de este lado para encontrar la comunión, hermano. Y el Señor me dijo: cállalo. Yo en ese tiempo no era muy maduro. Le di un bibliazo. Si es ahora yo voy. Ven acá, mi hermano, siéntate ahí. Mira, cuando tú hablas en lengua, hablas para ti mismo o trata de hablar lengua espiritual, pero esas lenguas no son espirituales. Ahora yo ya he aprendido muchísimo, soy un poquito más fino, ¿verdad? Pero yo le di un bibliazo al hermano.
Cállate en el nombre de Jesús. ¡Fuera, demonio! Y mira, y se le manifestó ese demonio. Era un demonio que tenía el hombre, para sacarnos a todos de comunión. Nosotros íbamos a orar al templo, a la iglesia, y él... Pero una cosa... Y cuando le eché fuera ese demonio, porque hay demonios que hablan en lengua, pero una lengua rarísima, hermano, el hombre fue libre. Y luego entonces la unción cayó sobre él. Ahora sí. Y la lengua le cambió. Óyeme, lenguas angelicales. Porque no habla en lengua si primero no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Ellos primero recibieron. Pablo le impuso la mano. Puso la mano sobre ellos. Y ellos entonces recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y luego entonces comenzaron a hablar en lenguas. Y comenzaron a profetizar. Hay gente que también quieren profetizar sin tener el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es un problema. Porque tú, en vez de edificar a la gente, la vas a confundir. Hay gente que dicen cuando el profeta le está hablando, sí, para no dejarlo quedar mal, profeta. Pero tú sabes que no. Tú sabes que se equivocó. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque cuando tú no estás en sintonía con el Espíritu, lo que vas a hablar es muchas cosas raras. Y te va a desalinear y te va a equivocar. Entonces hay que recibir ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo. Por eso casi siempre cuando yo le imparto esta dotación a las personas, yo siempre busco la manera de al grupo que le voy a administrar, lo pongo en ayuno y oración por lo menos por una semana. Y luego nos encerramos en un lugar, en un retiro o algo especial. Porque su espíritu está agilizado, ahí está preparado para recibir el bautismo. Porque no es una emoción del momento. Y le desato la unción. Recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y la gente comienza a hablar en lenguas. Y eso es hermoso. Hay mucha gente que atacan este don porque hay gente charlatana. Hay gente hablando en lengua por ahí, una lengua rarísima. Y la hablan en todas partes para que la gente lo vea. Y mueven la cabeza que parecen que se van a decocotar. Eso es administrar mal ese don. Porque el que habla en lengua extraña, dice la palabra, a sí mismo se edifica. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 14:14, y con esto vamos a terminar. Hay gente que te empantan con la lengua que hablan. Sí, te empantan. Y tú dices, pero ¿qué es esto? Dios mío, Padre. Pero cuando uno está hablando en el Espíritu, las cosas son diferentes. Amén. Y muchas veces Dios te pone a hablar en lenguas humanas, donde sin usted saber, por ejemplo, griego, usted comienza a hablar en griego. Sin usted saber hebreo, usted comienza a hablar hebreo. Sin usted saber cualquier dialecto africano, usted comienza a hablar esos dialectos. Sin usted saber alemán, el idioma, usted comienza a hablar en alemán, en mandarín, en chino, en japonés, en coreano. Hay gente que yo la veo hablando en coreano y yo, Dios mío, ¿y qué es esto? Porque está hablando en el Espíritu. Mayormente las lenguas que Dios me permite hablar son lenguas espirituales. Me ha usado el Señor 2 o 3 veces con lenguas humanas, terrenales. La primera vez me usó aquí mismo en Barahona, hablándole a una persona que es griego. Le profeticé en griego. Y ahí se manifestó el don de lengua. Porque una cosa es el fluir en lenguas, que le voy a explicar eso después, y otra cosa es el don de lengua. Son dos cosas muy diferentes. La Biblia habla de las lenguas espirituales como una evidencia exterior de una experiencia interior, y la Biblia habla del don de lengua, que es otra cosa.
El don de lengua no es cuando tú quieres, el don de lengua es cuando el Espíritu quiere. El fluir en lenguas como resultado del bautismo, tú la activas cuando tú quieras. Son muy diferentes, ¿te das cuenta? Y casi siempre son lenguas angelicales, lenguas espirituales, donde son lenguas extrañas. Extraña para el que la habla y extraña para el que la escucha. Nadie se edifica con esa lengua, solamente el que la habla. Porque el entendimiento queda sin fruto, pero en el espíritu tú quedas fortalecido. Pero en esa ocasión el Señor me usó hablando en lenguas humanas, en el idioma griego. Fue la primera vez que Dios me usó con una lengua humana. La segunda vez que me usó fue en Haití. Estaba predicando en Puerto Príncipe, Haití, y de repente el Espíritu Santo vino sobre mí, cayó sobre mí esa unción, y duré media hora profetizando en francés y en creol. Esa fue la segunda vez. La tercera vez fue en San Francisco de Macorís. Yo estaba predicando la palabra en una iglesia en la Avenida Libertad, y llegaron como algunos 12 turistas de origen alemán, y el Señor me usó profetizándole a ellos en alemán. Esa fue la tercera vez. Y la cuarta vez y última vez que Dios me usó con una lengua humana fue aquí en el Parque Central de Barahona. Habían unos turistas y ellos hablaban una lengua, un dialecto quechua. Y ellos se acercaron al parque mientras yo estaba predicando la palabra y me dijeron que si yo hubiese ido a la India o a esos países africanos, y le preguntamos por qué. Porque yo duré 15 minutos intercediendo en esa lengua, en ese dialecto quechua. Le explico esto porque ese es el don de lengua, usándote para ministrarle a alguien humano. Entonces lo grandioso de esto es que tú no sabes idioma, tú no lo conoces, tú no lo has estudiado nunca. Y el Espíritu Santo te pone a hablar en esas lenguas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Después de eso no recuerdo si Dios me ha usado hablando en lenguas humanas. Una vez aquí Karina habló en chino, creo que fue. ¿Verdad, Karina? Dios te usó hablando en chino, en mandarín. Eso pasa rara vez. Amén. Rara vez, pero pasa. Dice 1 Corintios 14:14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Hay gente que, como no entienden estas manifestaciones, atacan el hablar en lenguas, atacan el profetizar. Sin embargo, estas cosas, estos dones, se reciben es por la fe. Por la fe. La traducción amplificada de este versículo dice que cuando nosotros oramos en lenguas, orar en el Espíritu es orar en lenguas. Y cuando nosotros oramos en lengua, mi espíritu, por el Espíritu Santo en mí ora, dice el texto amplificado. Oye qué profundo es esto. Mi espíritu, por el Espíritu Santo en mí ora. En otras palabras, el Espíritu Santo dentro de ti es quien te da la habilidad para hablar en otras lenguas. Y Jesús lo dijo en Juan 14:16: y yo os rogaré al Padre, y Él dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, que cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo que hace es que hace morada dentro de ti. No sé si usted entiende esta profundidad. El Espíritu Santo vive dentro de ti. El Espíritu de Dios viene para vivir dentro de ti. No es algo que viene y se va. Es algo que cuando llega a tu casa se queda viviendo ahí dentro de tu casa. Él viene a vivir. Él viene a morar en ti.
Amén. Es por eso que debes aprender a responderle a Él. Es por eso que debes aprender a ponerte en sintonía con Él. Porque es un privilegio que el Espíritu Santo esté morando en ti. Duró más de 4,000 años el Espíritu Santo sin morar en nadie. Y después de 4,000 y pico de años vino a morar en Jesús. Pero el Espíritu Santo nunca moró en Abraham. Oye, que por eso es eso. El Espíritu Santo nunca moró en Jacob. Nunca moró en Moisés. Sino que venía sobre ellos. Ellos decían: el Espíritu Santo está sobre mí, no dentro. No dentro. Está sobre mí. El Espíritu de Dios vino sobre mí. Los profetas decían: el Espíritu de Dios vino sobre mí. Mira cómo operó Elías. Y el Espíritu Santo nunca moró en Elías. Venía sobre Elías. Mira cómo fluyó Eliseo. Y el Espíritu Santo no moró en Eliseo, sino que venía sobre Eliseo. Y usted me preguntará: ¿pero por qué, pastor? Porque Cristo aún no hubiese muerto en la cruz. Y para que el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios morara en una persona como moró en Jesús, Jesús en la cruz tenía que preparar una casa espiritual que el apóstol Pablo le llama el hombre nuevo. El hombre nuevo, creado en Cristo Jesús en santidad de la verdad. Y si Cristo no muere en la cruz y derrama su sangre, ese hombre nuevo nunca nosotros lo íbamos a poder tener. Por eso el Espíritu Santo no moró en ningún hombre en el Antiguo Testamento, sino que venía sobre ellos, porque el Espíritu de Dios no mora en templo sucio. Y ellos todos estaban bajo pacto abrahámico, por cuanto todos habían heredado el pecado de Adán. El Espíritu Santo no podía permanecer en ellos porque Él no mora en templo sucio. Cristo nos preparó un templo en la cruz del Calvario, nos limpió con su sangre, y ahora nosotros somos la casa, somos la morada donde habita toda la plenitud de la deidad. Por eso la palabra dice que Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Dentro de ti está el divino. Dentro de ti está morando el divino. Tú tienes una parte espiritual. Hay un pedazo de cielo morando dentro de ti. Ponte de pies. Dígale que está a su lado: hay un pedazo de cielo que está morando sobre ti. Tú eres la casa donde habita, donde mora el Espíritu Santo. Por eso no puede contritarlo, porque el Espíritu se contrita. Cuando tú comienzas a moverte en cosas que no son correctas, el Espíritu Santo se contrita y termina abandonando esa casa, porque Él no mora en una casa que esté desordenada. Dígale al que está a su lado: Él no mora en una casa que esté desordenada. Por eso hay mucha gente en este tiempo que no reciben el bautismo, porque ¿cómo lo van a recibir si su casa está desordenada? ¿Cuántos dicen amén? Esa es la principal razón por la cual muchos no reciben esa porción, no reciben esa dotación, porque todavía hay desorden en la casa. Así que dígale al que está a su lado: hay que sacar los cerdos de esa casa. Cerdos en la sala. Saque el cerdo de la sala. Amén. Saque la inmundicia. Porque oye cómo le llaman a esa tercera persona de la deidad. Le llaman Espíritu Santo. Es decir, que Él es santo. Dígale al que está a su lado: Él es santo.